tú tienes como un cruce bien interesante con teatro, con el teatro espontáneo, con una patita también como más comunitaria del teatro. ¿Cómo se va dando en tu vida esto? Mira, yo voy a hablar como del origen, yo creo, de cómo yo llegué al teatro. Yo llegué al teatro porque era una chica muy tímida, tenía problemas del habla, era tartamuda, y a mi mamá alguien le dice, tienes que hacerla que vaya a teatro. Estoy hablando 6, 8 años. Y mi mamá nos lleva acá, existía la Casa de la Cultura y Difusión Artística, que funcionaba en este sector que le decíamos Angachilla. Ahora Angachilla está más para allá, pero ahí por San Luis hay una casa antigua que todavía existe, y ahí estaba la Casa de la Cultura en sus inicios. Y la primera persona que nos hizo teatro fue el Roberto Matamala. Y el Roberto súper joven, era súper jovencito. Esto era en el 78, o 76 antes, yo creo, porque era claro, o sea, yo tengo, en el 78 yo tenía ya 10 años, pero esto tiene que haber sido como a los 8 años, el 76, ¿cachai? 75 por ahí, porque después durante la dictadura, como que esto quedó, ¿no? Esto venía de antes, venía del gobierno de la Unidad Popular, y después lo sacan como proyecto porque no era para qué, claro. Arte para qué. Y queda solamente la escuela de música, y queda lo que se llama ahora la escuela Juan Sebastián Bach. Ah, mira, el origen que tiene. Exacto, o sea, porque primero se queda como una escuela de la cultura solo con música, y después ya se transforma en escuela artística. Entonces, para mí, cuando nosotros íbamos a este lugar, que era un lugar así como... Después de Angachilla, ellos se trasladan ahí a la casa Luis Oyarzún, que es hoy día, de la Universidad Austral, que era una casa maravillosa, imagínate, para un niño, lleno de recovecos, cositas, jugábamos, además uno entraba, habían chicos pintando en el hall, las danzarinas que iban a otra casa, pero se juntaban ahí, se vestían y se iban a otro sitio, música, teatro, o sea, era un lugar bacán. O sea, como yo creo que tuve un privilegio, porque yo creo que el capital cultural de los valdivianas y los valdivianos fue ese espacio, porque además era muy bonito, porque eran menos habitantes y gente, por ejemplo, de los colegios particulares, los colegios públicos, todos nos encontrábamos en ese espacio. Una integración de diversidad absoluta. Yo tengo amigas todavía de la vida que nos conocimos ahí, jugando en el recreo de la Escuela de la Cultura, la Heidi Fritz, que ella tocaba piano. ¿Y esa era una escuela como extra programática? Exacto, en las tardes. ¿No era que estuvieran haciendo la escolaridad? No. Ya. Uno salía del colegio, ¿cachai? A la 1, y tantos días a la semana teníamos, qué sé yo, teatro, Yo también incursioné en la música, en un coro. Ahí, qué lindo. Entonces, bueno, ahí viene como cuando... Y era un espacio donde yo me sentía absolutamente validada, y yo no tartamudeaba porque yo creo que me sentía muy segura, po. Finalmente mi tartamudez era selectiva, ¿cachai? Eran como ciertas personas que me ocasionaban esto. En el colegio era muy tartamuda. Entonces ahí yo me di cuenta que finalmente el teatro era un espacio muy importante y que podía otorgar a las personas un espacio de desarrollo personal también. Yo creo que, y por eso cuando nosotros estuvimos en teatro, Cuando adolescente también me pasó que yo sentía que era muy importante vincular el arte con el trabajo político, por ejemplo, ¿no? Y ahí yo me doy cuenta que también que se acabó la Escuela de la Cultura, que se empezaron a acabar estos espacios, ¿cachai? Que el arte resistía en esa época. Y acá estamos en los 80. Acá en los 80, antes de irme a estudiar. Entonces yo decía, claro, aquí el arte es un espacio muy importante, o sea, si lo están discriminando, lo están dejando, es porque ocasiona y provoca algo muy importante, que lo están acallando. Claro. Entonces, también poner la atención ahí. Y me acuerdo que nosotros nos vamos a Argentina con mi papá a vivir. Eran razones económicas, pero también después con los años nosotros supimos que en realidad eran razones políticas. Mi papá tenía que ir a Argentina, qué sé yo, no sé qué. Y ahí íbamos a estudiar con la Jime, ya habíamos salido de cuarto medio, entonces nos íbamos allá, la universidad era gratuita, mi hermana melliza, yo.
yo voy a hablar en plural siempre porque además mi mamá era así como, van al colegio al mismo curso, nos querían separar, le dijeron a mi mamá, es bueno separarle, y mi mamá no nos quería separar por ningún motivo. Entonces, por supuesto, si yo iba a teatro porque era tartamuda, pues la Jimé también tenía que ir. ¿Cachai? Igual a la Jimé le gustaba todo, porque como siempre nos gustaron las mismas cosas porque estábamos siempre juntas. Entonces cuando ya hay esta decisión que mi papá tiene que ir a Argentina, nos dice ya, ustedes que cuando terminen cuarto medio se van conmigo, porque mi papá se fue un año antes. Y nosotros fue así, puta, bacán, Argentina y tal, y siempre nosotros estuvimos vinculados con la familia con Argentina, teníamos familiares allá, entonces era así como, ya. Y mi papá se iba a un pueblito que se llamaba General Roca, que es como a 50 kilómetros de Neuquén. Y ahí funcionaba la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Comahue de Neuquén. Y mi papá dice, bueno, no sé, ustedes qué quieren estudiar, y empezamos a ver, qué sé yo, la carrera, y dijimos servicio social, porque nosotros ya teníamos con Jimena adolescente como un vínculo, estábamos en enseñanza media, pertenecimos a una agrupación de enseñanza media en contra de la dictadura, de lucha, de organización. Como claro, como aquí como se llamó... Democracia se llamaban en Santiago. Exacto, que estaban vinculados a los partidos políticos. Aquí no, nosotros luchamos para que sea independiente, porque aquí todos los partidos políticos se querían apropiar. Entonces yo me acuerdo que aquí se quería llamar a OEM porque los miristas querían, los feces que eran de la Jota, no sé qué. Entonces nosotros como éramos más diversos, dijimos no, independiente. Entonces lo llamamos AEM, Agrupación de Enseñanza Media. Y luchamos para ser apolíticos. ¿Y esa escena se mezclaba un poco con las artes también? ¿O era como...? Se mezclaba en el sentido de que nosotros, claro, nos encantaba, por ejemplo, tener estos espacios que en ese tiempo eran las peñas. Entonces la peña era más canturreo, éramos como más lectura, poética, claro, ese tipo de cosas. Claro. Yo no hice teatro a través de eso, fue después. Fue bueno, eso te decía porque nuestra estadía en Argentina finalmente fue corta. Entonces... cuando llego a General Roca me doy cuenta que había una universidad que era pública pero se llamaba Escuela de Arte de Estudios Superiores y era como la Escuela de la Cultura. ¿Cachai? Pero para formación profesional. Era exactamente igual, así tú llegabas, las bailarinas, había cine además, así como tenía una sala de cine maravillosa, sí, todo lo de Bertolucci me acuerdo, me lo vi ahí y yo dije, ya pues, esto estudio. Como fue así, entonces, porque yo a los 10 años yo dije, yo voy a estudiar teatro. O sea, yo quiero estudiar teatro y qué sé yo. Como era este espacio donde me permitió ser, donde me permitió desarrollar. Claro, que te marcó. Mucho, pues. Entonces, bueno, vuelvo a ese espacio y yo digo, ya, aquí, y mi papá así se queda, pero... Y yo le digo, pero voy a intentar hacer las dos cosas. O sea, voy a intentar estudiar las dos. Y los horarios coincidían. Yo me acuerdo que había una amiga chilena de mi papá que le decía, tú no puedes permitir que tu hija sea actriz, le dijo, porque tú sabes que son todas prostitutas o lesbianas. ¿Qué? Sí. Pucha, la amiga. ¿Eso lo supiste después o tu papá te contó? Mi papá me decía, porque él se reía también en ese sentido, mi papá, a pesar como de la diferencia y todo. O sea, yo creo que algo le daba vueltas y también era un hombre, por supuesto, machista y todo, y qué sé yo, pero era su cabeza progresista, esto de como provocar cambio, igual lo hacía pensar. Igual yo creo que nosotras, igual así lo instábamos a pensar. O sea, yo siempre fui como súper cayusa en esto de que, a ver, o sea, tú quieres socialismo para afuera y no para tu casa. Así como que tus hijos tienen como esta relación con la vida sexual de los hombres. Los hombres toda la libertad, ni le preguntaban dónde iba y las mujeres no podíamos salir, teníamos que Entonces siempre yo lo llevaba a la pelea y siendo chica igual, siendo muy chica, así como que lo ponía, y siendo por supuesto machista y todo, pero tenía esa lógica de que, a ver, ¿cómo el tema? ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde practicamos? Yo le decía, ¿dónde practicamos? Y todavía lo pienso, o sea, todavía pienso que finalmente esta comunidad o estas familias que hoy día, por ejemplo, no son las familias tradicionales, pero lo que tú formes, yo creo que es un espacio de práctica social y comunitaria. Entonces, ¿cómo nos imaginamos ser? Es donde aquí yo creo que es el espacio para efectivamente practicar. Como te digo, yo estuve un año, de ahí me volví a Chile y qué sé yo, y de ahí yo decido irme a Santiago, después del año 88, a estudiar a una escuela.
Y en esa escuela, que es la escuela de Nelson Brod, que a propósito de los personajes que han marcado mi vida, yo creo que es una persona como bien especial en mi vida todavía tengo vínculo yo con él, hablamos, tenemos un proyecto ahí también de levantar ese espacio, porque esa escuela además también, los espacios que yo llegaba no son casuales, o sea, como llegué a un espacio donde, por supuesto, era un espacio de resistencia política. Entonces estaba el Anfolchi, que es este grupo folclórico donde estaba la Gabriela Pizarro, que ha sido como contemporánea de la Violeta Parra. Habían mucha gente así extraña que yo cachaba que se refugiaban en ese espacio. Yo como ya venía con el mundo político, entonces yo era la única que me daba cuenta de eso, ¿no? Que pasaban muchas cosas clandestinas en esa escuela. Mira, entonces, y eso ya estamos en el 88. En el 88, al portas del plebiscito, sí. ¿no? Entonces ahí finalmente pasamos mucho a Boal, Augusto Boal. Leíamos hartas cosas, como el Brod tenía mucho de estas revistas Séneca. Ya, claro. Entonces por ahí nos fuimos metiendo en esta otra posibilidad teatral, ¿cachai? Que permitía como el teatro foro, ¿no? De mirar, y ahí como cada vez me fue más encantando esa posibilidad, ¿no? ¿Dónde ahí quedaba esa escuela, Claudia? En Miraflores 653, antes de llegar al Parque Forestal. Miraflores es una de las calles de la Biblioteca Nacional, al fondo. Todavía existe el espacio, yo cada vez que voy a Santiago camino. Ahora es otra cosa. Ahora está abandonado, creo. Mira. Está abandonado y una casa preciosa, patrimonial. Igual la tienen ahí, menos mal todavía no la derrumban. ¿Y cómo llegaste ahí? Llegué porque, súper buena pregunta, porque cuando yo me vine de Argentina, me vine para acá, tenía amigos, siempre tuve amigos más grandes y qué sé yo. Y estaban haciendo una obra de teatro. Tenía amigos que estudiaban arte plástica, y me decía, puta Claudia, tenemos que ser yo y nos falta una actriz, así que tienes que venirte para acá. Y yo así como feliz, dichosa y todo. Y era una obra de Jorge Díaz que se llamaba No solo de pan muere el hombre, que además hablaba de la tortura, y yo tenía que hacer parte de una máquina en la tortura y así como... Y esa obra le pidieron que la dirigiera el Pedro Jara. ¿Cachai? Pedro Jara fue el marido de la pareja de la Maja. ¿Cachai? Claro. Entonces la Maja, yo ahí conozco, porque yo a la Maja, yo vivía en los barrios bajos en Guillermo Frick, entre General Lagos y Pérez Rosales, y la Maja vivía en Serrano en una casa donde hacían muchas cosas, poesía y nada. Y la Maja siempre, cuando ella hacía pantomima y un montón de actividades y cosas callejeras también. Entonces a la Maja yo siempre la veía con un paragüita, pintada, con sus trenzas, pintada como mimo y sus trenzas. Un personaje. Un personaje, entonces siempre fuera como nuestra ídola, ¿cachai? Así como de cabras chicas, de mirar a ella que no tenía ni una vergüenza de llamar la atención. ¿Y cuántos años la tenía ahí la Maja? La Maja es mayor que yo como 16 años, algo así. Pues entonces si yo tenía 13 años, ella tenía 19 años, 20 años. ¿Sí? Súper ¿O no? joven. Sí. No, 20, no, claro. Pues miento. Si yo tenía 13, ella tenía 29. Claro. ¿Sí? Y ahí entonces tú volviste de Argentina a Valdivia a participar de esta obra. Y esta obra nos invitan a hacerla en un festival latinoamericano en Osorno de teatro. ¿Ya? Y nos vamos a Osorno, y en Osorno no sé si era invitaron a Nelson Brod a hacer talleres. ¿Ya? Pero nosotros ya creo que el Nelson había ido, o no sé si el Nelson presentaba una obra, no me acuerdo bien, pero estaba el Nelson Brod. Nelson Brod es quien actuó en Hechos Consumados de Rodriguán, ¿o no? El año de la pera, creo que sí. Sí, pero como una de las primeras versiones estrenadas de... Creo que sí, porque él también dirigió. Entonces no me acuerdo bien si él actuó exactamente o dirigió con Rodríguez. Y también tenían como harto trabajo. Pero claro, tenían trabajo juntos, ¿cierto? Sí. Bueno, y ahí
lo conozco, entonces él empezamos a hablar, yo le dije yo quiero estudiar teatro, me dijo yo tengo una escuela, me dio el folleto, entonces yo le dije yo, entonces en el verano, esto era en enero, ponte tú, yo le dije yo en febrero quiero ir a ver escuela. Me dijo anda a ver, me conversamos. Bueno, y me dediqué a hacer todo el periplo por distintas escuelas y finalmente caché el tiro también. Como esto que te digo yo, como una mirada distinta, como una mirada también latinoamericana en los contenidos de los ramos teóricos que teníamos, entonces yo dije, aquí me quedo. O sea, recorrí todo y le dije, ya, aquí me quiero quedar. ¿Y qué hacían en esta escuela? ¿Qué, aparte como de las formaciones, tenían también trabajo más aplicado? ¿Trabajaban con...? Lo interesante yo creo que como que la línea teatral del Brot, que eso yo le agradezco mucho, era como el tema de la investigación. O sea, lo que hacíamos, por ejemplo, no sé si, por ejemplo, me acuerdo del circo del Heiremans. Uh-huh. Si teníamos que hacer esa obra, o sea, él no, así, terreno absoluto, y nos íbamos ahí a la calle Velázquez a hacer entrevistas a los circos y teníamos días enteros de meternos. Yo le contaba a la Margarita, me acordaba ahora, pues trabajando en teatro, no sé qué, yo le digo, yo conocí todavía, yo me acuerdo el nombre, se llamaba Amador Casawi y era un domador de leones. Y yo decía, imagínate, así como llega un domador de leones, así como un árabe, le decía yo, súper buen mozo, con tatuado entero, ¿cachai? Y yo así como yo no sé qué cara le habré puesto yo a el Amador Casawi y nos hablaba de, imagínate todos sus peripecias, tenía tajos porque los leones, ¿cachai? Tenía cicatrices en el cuerpo. Y eso te fascinaba, o sea, como conocer otros mundos a través del trabajo de creación. Exacto, porque la obra del Heiremans, eso, pero toda la posibilidad que nos habría de poder conocer otros mundos. Uh-huh. Entonces imagínate, el mundo, la práctica, él decía, nosotros somos gente que no tenemos educación, entonces nosotros ganamos mucha plata, y tú crees que nosotros la invertimos cuando teníamos así como la panacea en casa, en la educación de nuestros hijos, nosotros nos tomamos la weá, farreamos, imagínate fiesta total, como arrendábamos aviones y nos íbamos al norte a almorzar. Vamos a almorzar a La Serena y se iban con las bailarinas, con todo, cáchate, así como a ese nivel, ¿no? Qué increíble. Entonces era increíble cómo nos permitían los mundos. Y ahí nos invitaron también a una gala, me acuerdo, en el Teatro California, nos invitaron a una gala de circense, porque justo llegó, ¿cachai? El aniversario, no sé qué, número, no me acuerdo, 150, ponte tú, años del circo. Y nosotras a primera fila, ahí todas las que estamos haciendo la investigación, ahí sentadas, creíamos la raja. Fue precioso ese trabajo, así muy lindo. Entonces, ya, después, no sé, teníamos que hacer improvisación, yo me acuerdo bueno, yo todavía soy muy amiga íntima del ayudante de actuación, que es el Renzo Viedo. ¿Cachai? Que nos hacía, que es actor, que también... El ayudante de actuación de Nelson Brot en la escuela. Digo ahí porque acá tengo cosas. Esta fue cuando salimos de la escuela, fue la hora de egreso. Mira. ¿Cachai? Entonces, bueno, y ahí yo me acuerdo que el Renzo también nos hacía estos trabajos como más de improvisación colectiva, de creación colectiva, y ahí teníamos que elegir distintos universos. Y nosotros elegimos, a mí me llamó mucho la atención esto de la apuesta, que acá no se veía tanto, ¿cachai? Las apuestas de los hipódromos. ¿Cachai? Entonces íbamos ahí a apostar, y también por otro mundo así como increíble. Entonces, después cuando yo hago como toda esta propuesta de los personajes, fue súper, para mí es muy interesante porque tú te conectas de otra manera también con la gente, ¿no? Y ellos saben que se va a transformar en un ¿Y ellos veían, por ejemplo, este domador vio el Tony Chico y estaban montando el Tony Chico? Sí los invitamos, pero no llegó. Sí los invitamos a la obra, pero no ¿Y en qué espacio mostraban las obras? ¿Ahí mismo en la escuela? En la escuela lo mostrábamos porque tenía un espacio como bien grande, bien bonito, un hall grande. Incluso habían otras escuelas que no tenían el espacio y iban a hacer sus presentaciones ahí. Y este grupo folclórico también, que yo igual los miraba así, entonces me decían, ¿quieres ser la Llorona? ¡Ya! Entonces, para el 24 de junio hacían como... O el 23 de junio, para esperar el 24, hacían, qué sé yo, todas sus presentaciones, La Llorona, San Juan, la fiesta de San Juan, y hacían como representaciones teatrales.
Y todas las zapas que nos quedamos así como más metidas con lo que ellos hacían, nos invitaban a actuar. ¿Eran más mujeres en la escuela? Como estoy pensando, porque como hablas en femenino, ¿sí? Sí. A ver, bueno, típico, ¿no? Sí, pues. Como que empezamos 30 y tantas personas, yo me acuerdo eran mis compañeros, y terminamos 5. Y de esos 5 eran 4 mujeres y un hombre. Claro. Y cuéntame un poco, así como para pasar a conversar también sobre la relación entre creación artística y género. A propósito de este comentario de la amiga de tu papá, de que las actrices son putas, claro. toda esta mirada hacia las actrices, sí. ¿Cómo fue para ti como vivir como era algo que sé yo, que te puso algunas como barreras el hecho de ser mujer en la dedicación en las artes, o al revés, por ejemplo, o te abrió posibilidades, o cómo lo vivenciaste tú? No, yo creo que, por supuesto, nosotras, como en todo ámbito, en nosotras recae un peso mayor de discriminación y de todo. Pero yo creo que en general la gente que en esa época decidíamos por teatro, y los hombres también, yo creo que lo vivían así, porque son carreras que no son valoradas, ¿cachai? Que no tienen el mismo peso, que no nos pagan lo mismo que otras carreras. Entonces, por supuesto que eso para mí era por un lado era como pelear por nuestros derechos y estar ahí, y ponerlo en valor y mezclarlo con educación, también era súper importante, con espacio de desarrollo personal. Meter el teatro para mí, como en las distintas áreas, también era un intento de ponerlo en valor, de todo lo que se puede hacer, ¿no? Se puede lograr. Pero también yo creo que a nivel inconsciente, también hay una especie de desmedro, de lo que tú estás haciendo. No es yo, por ejemplo, lo vivimos con mi familia también. Esto, hay un momento en que mi papá está mal y dijeron, ya, la Claudia que se venga a cuidarlo. Es como que mis hermanos así como decidieron, porque está estudiando teatro. Claro. O sea, yo estoy segura, si hubiese estado estudiando medicina no se le hubiese ocurrido, así como, ¿no? Y yo me acuerdo, yo hablé con el Brot llorando, así como me está pasando, y el Brot me dijo, anda, lo que tienes que hacer en este minuto es cuidar a tu papá. Me dijo, veamos qué va pasando, y aquí vas a tener tu lugar, tu cupo. Si es ahora, si te demoras un mes, tú te vas a poder poner porque eres buena alumna y te vamos a dar todas las facilidades. Tú anda, lo que tienes que hacer ahora. Y afortunadamente lo hice, porque, bueno, ese es otro tema para otra investigación, porque es una de las experiencias más significativas, fuertes, renacedoras de acompañar a mi papá en eso. Sí, no, se mejoró y todo, pero fue impresionante, así como... Entonces, me estabas contando, Claudia, que creo que este fue tu primer fondar. Sí. Cuéntanos un poco así como a nivel de un mapeo de proyectos también, que han sido importantes para ti. Sí, bueno, cuando yo volví a Valdivia, como te digo, volví a trabajar en estos proyectos sociales con jóvenes, y estuve harto rato en eso, ¿ya? Y, pero aquí, claro, era en forma paralela. Yo me pongo a trabajar en una ONG que se llamaba SEA, y vinculábamos el teatro con educación ambiental, porque ellos hacían capacitaciones para profesores en educación ambiental. Y me decía, ¿cómo podemos vincular el teatro? Y yo tenía un grupo de teatro infantil, además que también, porque yo también quería de alguna manera instar estos espacios de formación para niñas y niños, por mi experiencia que yo había tenido. Entonces, bajo el alero de la corporación municipal en esa época, que estaba en la sala Anilebu, que estaba en la Costanera, donde hoy día está el péndulo por ahí, estaba este espacio. Y ahí yo hacía talleres de teatro los días sábados. Y después se trasladó bajo el alero de la Universidad Austral, ahí en el mismo espacio donde empecé, en el Luis Ayazún, también los sábados. ¿Cómo que se llama? Se abrió para que yo pudiera hacer estos talleres para niñas y niños. Y eso es en los 90. Y esto en los 90 y tantos. ¿Ya? Y aquí, esto como fue en el año 96. Y aquí fue mi primera postulación, que lo hicimos a través del Centro de Estudios Agrarios Ambientales,
donde era hacer una itinerancia de teatro infantil en escuelas de la zona costera. O sea, yo iba con el grupo de teatro y hacíamos 2 obras. Una obra escrita que se llama El retraso de la primavera, y una obra que era sobre la contaminación del río Callecay, como así con astros, lunas. ¿Y este era un grupo de actores, actrices adultas? Chiquititos, eran niños y niños. Hecho por niños. Teatro infantil hecho por niños y niños. ¿Ya? Ya. Y que eran, por supuesto, yo empecé con mi sobrino, los hijos de mis amigas que llegaron al taller, hasta que se fue ampliando, hasta que, por supuesto, también tenía niñas y niños que no conocía. ¿Cachai? Y presentábamos estas 2 obras por las escuelas, y que fue increíble para ellos como experiencia. Fue impresionante porque las niñas decían así como, ay, fírmame un autógrafo, y eran chiquititos, ellos firmando y se creían, pero así. Y después de eso, después otra parte del proyecto fue capacitar a los profesores de esas escuelas en educación ambiental, que lo hacía una colega mía, la Jimena Morandé, y lo hacíamos con técnicas teatrales a través del teatro también, para que también lo tuvieran como recurso. O sea, tempranamente igual fuiste mezclando ya al tiro el teatro aplicado también, o ahí vinculado, relacionado con otras áreas del conocimiento. Sí, porque eso, o sea, yo, como los sentidos también que a mí me daba, y también conjugaba esto que yo te digo yo, el área social, y poder llevar teatro a lugares donde la gente no tenía oportunidad de verlo, que esa era una de las cosas que a mí más me instó cuando era joven, de poder estudiar teatro y volver a zonas donde efectivamente la gente no tiene esta posibilidad, y de practicarlo. No solamente de verlo, sino también de practicarlo, ¿cachai? Entonces... ¿Y ahí, Claudia, tuviste compañeros o compañeras como colegas con las que trabajaste? ¿O eran instancias que desde el teatro o desde las artes escénicas impulsabas, y más tú sola, o habían... Tú dices acá, cuando llegué... Cuando haces estos proyectos... No, ahí estaba sola. Ahí estaba absolutamente sola, como con gente vinculada, digamos, al arte, la Jimena que hizo las ilustraciones y que era profe de arte y además educadora ambiental. Entonces, bueno, con ella sí estábamos. Mira, qué bueno que lo nombras, porque ahí, por ejemplo, me acuerdo que en ese tiempo yo ya estaba trabajando en proyectos sociales con el Yanco, y hacíamos... lo que hoy día podría ser performance, lo que en ese tiempo todavía no se llamaba performance, pero hacíamos eventos culturales donde transitaban todos los artistas. Me acuerdo que en la misma sala Nilebu hacíamos un túnel que se llamaba como artistas in situ, no sé, algo así. Entonces hacíamos que la gente entrara por túneles de papel, así de como cosas. Arte inmersivo, instalaciones. Exacto, instalaciones en esa época. Mira. Y nosotros estábamos ahí, me acuerdo, con el Rodrigo Gainza, que también es artista visual, que hoy día creo que canta trap, el Rodrigo que la hace todo, el Belcha. Rodrigo es quien trabaja con Teatro Tierra. Pues sí, creo que sí. Alguien el otro día dijo que estaba muy vinculado. Como Alfredo Castro, ¿no? ¿Puede ser? Puede ser, sí. El Belcha, con el Belcha me acuerdo, con la Jimena Morandé, con la Jime, mi hermana, que siempre ella estaba siempre pegada a mí, a esas cosas que hacíamos. Y no me acuerdo quién más, había alguien más que no me acuerdo. La Viviana Rodríguez creo que también estuvo con nosotros un rato, que ella es profesora de filosofía, también siempre le ha gustado el teatro. O sea, había una escena cultural ahí como de pares que impulsaban estas instancias. Y este libro fue como como culmine, pues después de que hicimos estas partes, o sea, por un lado las presentaciones, después la capacitación con los profesores que lo hicimos en Mancera, además la costa, toda esa zona es tan linda como escenario para poder trabajar, pues. Y luego entonces fue este libro, este material que quedó como un material de apoyo para los profesores de esas escuelas, fundamentalmente. Y se hicieron más para qué sé yo. Entonces aquí están las obras. Perfecto. Aquí están las obras que hacíamos y todo. Y también hay como ejercicios. Es todo. Mira qué lindo. Propuestas para cómo trabajar la educación ambiental a través del teatro, cómo armar un taller, cuáles son las temáticas. Sí, pero no lo tengo yo, sí. Pero yo creo que en el SEA de pronto a lo mejor se pueden pedir, porque ellos tienen como los derechos y todo.
Oye, Claudia, ¿cómo está este camino como de aplicación del teatro a la educación ambiental? O me imagino que ya después vas abriendo y después trabajos. claro, y después yo me pongo a estudiar porque también me dieron ganas ahí de poder meterme como en el tema de los colegios, hacer talleres. Y ahí, por ejemplo, hay otro personaje que también en mi vida ha sido súper importante, que bueno, está Roberto, ¿no? Que me dice, Claudia, vente para acá para que trabajes en esta línea. Y con la corporación, claro, se terminaba un proyecto y ahí abordábamos otros proyectos, estos sociales con el FOSI. Sí, siempre yo estuve trabajando hartos años ahí, en estos proyectos sociales con jóvenes. Y luego yo dije, ya, paralelamente voy a estudiar educación. Para que tenga más peso, para que me dejen entrar a las escuelas, porque igual, como si no tienes título, no sé qué, yo tenía como actriz, pero de una educación informal, ¿cachai? Claro. No formal, de escuela. Entonces yo dije ya. Entonces me puse a estudiar y ahí ya tenía ya como más libre acceso a las escuelas. Estuve trabajando en el colegio alemán hartos años, estuve como 10 años. ¿Estudiaste pedagogía? Sí, estudié pedagogía básica para poder... Pero claro, estuve en algunos momentos haciendo reemplazos, pero porque yo no quería dedicarme a eso, yo quería tener el respaldo de educadora para poder vincular al teatro. Y ahí se produjeron también proyectos súper bonitos, porque por ejemplo con un amigo ahí del colegio alemán, él hacía lenguaje y me invitó a un evento que él creó que se llamaba Las Noches los Cuentos. Entonces yo estaba ahí de gitana, hacíamos teatro con los niños en la noche, los niños se quedaban harto rato ahí con linternita en la biblioteca, y hacíamos como proyectos. También lo transformamos, ese espacio también lo transformamos como capacitación para profe, de cómo estimulábamos la lectura a través de estos proyectos bonitos así de cuentacuentos, pero también con el teatro. Entonces también los capacitábamos en técnicas teatrales, qué sé yo. Mira, y la parte ya más como de las compañías que empezaste a crear, porque estaba Catrico, La Gran Bufanda. Bueno, el teatro espontáneo llega a mi vida. Yo estaba... ¿Cómo fue? Yo estaba haciendo talleres también para estudiantes universitarios como extra programático en la DAE, pero lo hacíamos ahí en la dirección de extensión, o sea, en la Casa Luis Oyerson. Y me entero porque una secretaria me dice, Claudia, ¿sabes qué? Hay un brasileño que hace algo de un teatro espontáneo, y le digo yo, ¿y cuándo? Hoy día. Mentira, le digo yo, hoy día, ese es típico, porque yo siempre me entero. Entonces, y yo le digo, ¿y podrás llamar y como que me guarden un cupo y que voy por la universidad también? Y ella hizo todo y me dijo, ya, tienes que estar a las 7:30 y lo traían unas chicas de terapia ocupacional, ¿ya? Entonces ya, pues, llego a ese espacio, conozco al Moisés Aguiar, que se transforma en otro maestro, como el Moisés Aguiar se transformó en un maestro para mí, de vida, así. Y las chicas que estaban ahí eran la Sandra Tapia y la Fabiola Besoín, que después, más adelante, conformamos el grupo de teatro espontáneo Catrico. Ya, perfecto. Ya, y surgió ahí, porque yo, bueno, cuando conocí al Moisés, me enamoré del teatro espontáneo y yo le decía, y yo era súper cateta, así como, pero esto es igual, así también. Entonces, la pelea en Brasil, la pelea en Brasil es quién está antes. No, que el psicodrama está mucho antes, porque el Jacobo Levi Moreno, que en los años 20, que no sé qué, ¿cachai? Que posguerra, y después viene el Boal, que nada. Entonces, finalmente, se nutren, yo creo, porque en Brasil también, por todas las luchas sociales y populares, empiezan a tomar el psicodrama como en los años 60. Claro. Donde nace como todas estas formas teatrales, sociales. Claro. Entonces son medio paralelos cuando sea. Entonces yo creo que no hay ni uno antes, yo creo que se nutren. ¿Y Moisés vino a hacer este taller? Y Moisés vino. ¿Se quedó? ¿Vino otras veces? Vino otras veces. Tuvimos la posibilidad de justo llegó el terremoto también acá y lo pudimos traer para que él nos preparara en teatro debate. Como el terremoto de Chile. Ya. Entonces nosotros con una organización que se llama VINA, el terremoto del 2010. El terremoto del 2010 nos permitió poder ir a esas localidades de la costa a poder hacer teatro espontáneo, porque también mira qué interesante. Estuvimos en Tirúa y en Copquecura.
En esas dos localidades estuvimos haciendo intervenciones de teatro espontáneo. Pero la palabra intervención no me gusta porque Pero claro, hicieron acciones de hicimos teatro acciones de teatro espontáneo. Mira qué interesante, porque justamente es como una... Yo me acuerdo cuando fue el terremoto y conversando con compañeros, ya habíamos salido de la escuela hace años y decíamos como, bueno, ¿y qué hacemos nosotros desde teatro? ¿Cómo podríamos aportar en esta situación? Como que están llamando a los de trabajo social, llaman a los psicólogos, ¿cachai? Y nosotros en verdad no nos llama nadie. Y claro, ustedes estaban haciendo ahí acciones de teatro espontáneo con comunidades. Claro, porque finalmente el teatro espontáneo lo que hace es que tú pones como protagonista al público. Entonces generas la posibilidad de que ellos cuenten su historia y nosotros como actores las vamos representando. Entonces era muy importante porque era la posibilidad de ellos también de reconstruirse, por un lado, como vecinos y vecinas. Y fue muy loco porque en Copquecura decía, nosotros vivimos todo esto como tan... Y todavía estaban con réplicas y qué sé yo cuando fuimos nosotros. Entonces decía, todavía estamos con mucho miedo y no habíamos tenido el espacio de contarnos las historias, de contar que finalmente ella vivió lo mismo que yo y está igual de miedosa que yo y de poder acompañarnos en ese miedo. Pues. Claro, y darle espacio a las historias porque en verdad la historia de los terremotos es como uno pone ese tema en cualquier instancia social y ¡pum! Cada uno tiene su versión y la explota y la vivencia, entonces que ellos la contaran, que la pusiéramos en escena, que la vieran representada, que pudieran contenerse también como grupalidad en eso. Fue increíble. Y no, nosotros como experiencia, imagínate, pues, o sea, fue... ¿Y eso lo hicieron con la compañía Catrico? Y eso lo hicimos con la compañía Catrico. Y eso ya lo hicimos con la compañía Catrico. Y rápidamente, así con la Fabiola nos conocimos, hagamos una compañía, ¿cómo hagámoslo? Y después vino Renzo, y eso es como súper también interesante para mí, porque el Renzo, que fue ayudante de actuación, como y nos hicimos amigos, porque con el Renzo hemos transitado por lo mismo. Porque él conoce... fue ayudante de actuación cuando tú estabas en la escuela. En la escuela. Y el Renzo también hace el mismo tránsito, pues, ¿cachai? Hace el mismo tránsito. No, era de Santiago. Pero allá en Santiago el mismo tránsito del teatro formal con el teatro espontáneo. Y él porque él se va a trabajar a Arteduca, que es una ONG, donde vinculan también la educación con el teatro, donde yo trabajo para ellos también. Y Arteduca trae a una uruguaya, una mujer a la racia... Ay, yo oí los nombres, pero con F. Entonces me dice, Claudia, ¿sabes que hay una chica de teatro espontáneo? Y él ya, creo que también había conocido al Moisés Aguiar, porque el Moisés Aguiar había capacitado, o sea, había entrado a arte terapia. Hay un diplomado de arte terapia en la Chile, que lo dirige el Pedro Torres, si no me equivoco, que es un psiquiatra que también ha hecho ahí harta formación de drama terapia. ¿Ya? Y él trae por primera vez a Chile al Moisés Aguiar. Y el Moisés Aguiar se vincula después con un grupo que se forma a partir de ese grupo, de un curso parece, que forman en la compañía Transhumante. ¿Ya? Y la Fabiola y la Sandra eran de la compañía Transhumante que se vienen a Valdivia. ¿Cachai? Por eso ya tenían el vínculo con el Moisés. Y ya estaban haciendo un ramo en terapia ocupacional de teatro espontáneo. Mira. ¿Cachai? Y ahí nos vinculamos y como te digo, cuando yo voy a esta capacitación con la racia en Santiago, en Arteduca, yo dije, ya no, hay que formar en Valdivia, ¿cachai? Puro hace falta estos espacios y tal. Y ahí surge... Y ahí yo vuelvo con la Fabiola a hablar y le digo, Fabiola, armemos. Y ¿Siguen trabajando hasta hoy con la compañía? Eventualmente sí, o sea, de repente 2, 3 nos juntamos, pero ya con compañía como era antes, que era así, 2 veces a la semana y nos juntamos y tal, y practicábamos y estamos así, ya no. De repente nos juntamos porque, no sé, nos sale algún trabajo y ahí nos juntamos a ensayar y todo, pero ya no en forma sistemática como lo hicimos durante mucho tiempo. ¿Y la Gran Bufanda? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en este recorrido con la Gran Bufanda? Bueno, también fue en forma paralela, porque esto fue como el Gran Bufanda surge en el año, en realidad, 2005. Nosotros veníamos con las fundadoras de una experiencia teatral que no finalizó. Fue un proyecto Fondar que no logró finalizar porque por súper malas, desde nuestra perspectiva, de muy malas prácticas de un director, voy a decir nombre, muy malas prácticas, y ahí también surge esto,
O sea, una vez más yo decía de esta diferencia de género, ¿no? De que las mujeres súper poco escuchadas, de que las mujeres hacíamos todo el trabajo, toda la pega. Y él llegaba y nos cambiaba todo y hubo un momento como que decir, bueno, ¿cómo? Estamos construyendo, porque para mí el teatro yo creo que conjuga, es muy comunitario también. Entonces también esa como verticalidad de la dirección a mí me cargaba, siempre me cargó. Y yo decía, pero ¿por qué? Pues si este trabajo se hace de manera colectiva, ¿cachai? Uno como actriz no está subordinada. No solamente debería estar subordinada, uno está subordinado al trabajo, pero no a un director que como su pensamiento, y más encima si nosotros hacíamos todo el trabajo. Entonces ahí hubo una resistencia y dijimos, nos vamos. Y además un proyecto Fondar que debería haber durado, no sé, máximo 1 año, duraba 2 años por porfía, porque quería que se hiciera en un lugar determinado que no reunía las condiciones, porque había que esperarlo a él con su otro trabajo, y no, así fue mal. Pero también fue la posibilidad, yo siento, para decir, hagamos un trabajo de mujeres, nosotras, y como veníamos tan aleonadas, ¿no? Fue así como, ¿de qué quieres hablar tú? Entonces una dijo, yo quiero hablar del suicidio. Y la otra dijo, yo quiero hablar de la tortura. Y el otro era la locura. Hablemos de esos 3 temas. Así, tema suave. Suavecito. Entonces, para la locura nos fuimos, pedimos permiso a psiquiatría del hospital regional y estuvimos trabajando, le ofrecimos un taller de teatro a los enfermos de esquizofrenia, para que nosotros no estuviéramos mirándonos, sino además, qué sé yo. Y el psiquiatra encargado en ese minuto, como que nos dijo, no hemos tenido la experiencia, yo no sé cómo va a funcionar, pero ahí, bueno, veamos. Y funcionó, súper. Terminamos con una creencia colectiva, todos ellos disfrazados, y siguieron las instrucciones, porque ellos toman mucho medicamento, entonces él tenía mucho susto que sin el medicamento, que no sé qué, que tal, que no siguieran las instrucciones. Pero fue impresionante esa experiencia igual. Perdón. Entonces, la tortura la abordamos con una investigación que hicimos a una profesora de Valdivia, la Leda Santibáñez, que era una mujer del Partido Socialista, que fue, imagínate cómo habrá sido, que fue calificada al interior del Partido Socialista como una de las mujeres más torturadas. Wow. ¿Cachai? Ella es de Valdivia. Ella es de Valdivia. Y ¿estuvieron trabajando con ella con entrevistas? Con entrevistas. Entonces vinculamos como el trabajo teatral y era muy corporal lo que nosotras hicimos, era una propuesta muy corporal. Entonces pusimos la entrevista de ella de fondo y se hizo un trabajo así como... Y con el tema del suicidio lo trabajamos a través de Rodrigo Lira, de la poesía de Rodrigo Lira, que es un chico que se suicida en los años 80 también. Que trabajamos con un poema que le hace el Enrique Lin, creo. ¿Y ese es el paso de...? Y eso, ahí le pusimos Gran Bufanda, nosotras 3, ¿cachai? Porque la Paula que trabajó la locura, la Paula Lavareda, que ella es la que dirigió, ella vuelve a Brasil, ella era brasileña y vuelve a Brasil. Y la Viviana se va a estudiar teatro a Argentina. Era menor, era más chica y ella se va. Entonces me quedo yo, pero me quedé con Gran Bufanda. ¿Y por qué Gran Bufanda? Que es como un nombre muy especial igual. Gran Bufanda, ¿qué? Era Gran Bufanda porque la Viviana Delgado, se quedó así nomás, porque la Viviana tenía como el Hotmail, granbufanda@hotmail.com, y fue así como, y se ocupaba. Si no encontrábamos nombre, Mira, porque yo estaba pensando como que la Gran Bufanda era como porque estamos en el sur, algo que te arruga. Claro, después todos los significados. Porque se van a distintos lados, entonces quedan como unidas por una gran bufanda. Sí, sé. Todas esas explicaciones las vimos después, ¿cachai? Claro. Todo eso como después decíamos, no, hay que ¿Y quiénes eran entonces la Gran Bufanda? En esa época era la Paula Lavareda, Viviana Delgado y yo. ¿Ya? Entonces las chicas se van y me dicen, tú te toca a ti, tú sigues, tú eres directora de la Gran Bufanda. Quédate.
¿Ya? Y nosotros estábamos a apoyar siempre desde afuera y tal. Ya, pues, y ahí empiezo, yo dije ya, voy a postular entonces, porque teníamos la obra que hicimos se llamó Desgarro, un ensayo sobre a locura. Y que tengo grabaciones, y ahí después te lo puedo pasar, porque en realidad está como bueno. Yo me acuerdo que el Roberto Matamala lo vio hace poco. ¿Vio las grabaciones? Vio esa grabación, porque creo que parece que le llegó por ahí y me dijo, no, eso me dijo, tienen que subirlo a plataforma, me dijo, ese trabajo está súper bueno y no sé qué y tal. Claro, podemos subirlo a la colección de todas maneras. Claro. Sí, de todas maneras. Y está el paso del Chaucha Bruja, La Lala y Historia Urbana. Fue un día ahí tomando desayuno con la Maja. Tomando desayuno con la Maja, porque le digo, Maja, quiero hacer una obra de colectiva, quiero hablar de personajes valdivianos, ¿cachai? Y qué sé yo. Entonces ahí, de repente con la Maja hablando, yo le digo, weón, estos personajes de la calle, la cuestión, y qué sé yo. Y ahí empezamos con la Maja a armar. ¿Y el texto es de la Maja? Es de la Maja y del grupo. Ya. Y del grupo, y mío también en algunas partes, y fue como más colectivo. Y después ya la Maja, con las otras obras, ya se quedó ella como un poco como guionista. ¿Y qué obras vienen después del paso del Chaucha Bruja? Viene un trabajo que hicimos de manera conjunta con el ballet municipal, que se llamó Las Murallas Invisibles, que hablaba de como de la fundación de Valdivia, o sea, después de la fundación del 1007 y tanto, cuando se arma Fortaleza Valdivia con los torreones, se especula que había una muralla, ¿no? Por eso Murallas Invisibles, porque se especulaba que había una muralla entre los torreones, ¿cachai? De defensa. Defensa para los españoles y defensa para los otros grupos que de pueblo mapuche, me imagino yo, de otros lados, de otros lugares. Entonces, a mí me pareció súper sugerente esto como de esa parte de la historia, porque yo decía, porque Valdivia es una ciudad, no sé ustedes como gente de afuera si te ha podido dar, que es como de hartas murallas, ¿no? Hay murallas, y hay murallas que se abren, y hay murallas que están permanentemente puestas, ¿no? Murallas simbólicas. Murallas simbólicas, digo yo. En la relación, en la interacción con las personas de este lugar, de este territorio, ¿cierto? Entonces yo también siento que como que me hizo mucho sentido de ponerle ahí Murallas Invisibles, y lo hicimos con danza teatro. Y ahí, una propuesta. Y ahí en el ballet municipal, y pensando, nos has hablado de la Maja también, pero ¿y qué otras mujeres creadoras de la región, del territorio, te has vinculado, además también de la Viviana, que nos nombraba? Ahí, cuando yo me quedo sola, entonces llamo a la Maja, llamo a la Isabel Navarro, y la Valesca Montesino, que hace de la Loca del Pito. La Valesca Montesino era parte del Gran Bufanda inicial. Lo que pasa es que la Valesca, por cuestiones de pega y porque estaba como en otras cosas, ella no pudo estar en el proyecto original, pero ella estaba en este otro proyecto que yo te digo que no funcionó, y que dio origen. Finalmente la Vale también se va después de nosotras con la Viviana, también la Vale se va de ese grupo, y para la Vale también fue muy importante tener una plataforma de mujeres. O sea, yo ahí, por ejemplo, soy acusada por uno de los actores que dice, tú y tu feminismo destruyeron la compañía. Y ahí una de las chicas dice, no, dijo, o sea, no acusen a la Claudia acá, o sea, nosotros, y ahí se levanta una cosa súper heavy y dice, nosotros vivimos acoso por parte de la dirección también, y que nunca lo hemos dicho. Entonces fue así como, por eso te digo, un quiebre súper rotundo de cosas que estaban ocurriendo y que no se estaban diciendo. Entonces... o sea, el Gran Bufanda surge de ese quiebre y de esa resistencia, como exacto, y había que, hay que decirlo también, ¿no? Claro, de todas maneras, sí. Oye, Claudia, y el trabajo así como para ir como cerrando, lamentablemente, pero esta última, por ejemplo, los trabajos que has estado haciendo ahora, porque el trabajo sobre la Maja
podríamos, yo creo, si te tinca, como hacer una mesa con algunas mujeres, como no podemos entrevistar a la Maja y conversar sobre ella y en base al trabajo que ustedes hicieron. Absolutamente. Porque articula muchas cosas. Entonces... Sí, y fue súper bonito porque finalmente también yo creo que de manera bien interesante se articula casi todos los libros de la Maja en lo que nosotros hicimos. Claro. Y esas piezas como teatrales de la Clitemnestra es cosa que la Maja quería hacer. Cuando nosotros terminamos Las Heroínas Secretas, teníamos ganas de trabajar en un proyecto que se llamaba como Historias de Traición. Teníamos ganas de meternos como historia de traición. Y ahí la Maja quería abordar, desde la Marguerite Yourcenar, esta obra de la Clitemnestra, quería hacer una parte de eso, de la traición. Porque decía, claro, tampoco se levanta la mujer como una posible asesina, como que también tiene la fuerza de poder... Claro, no es como la victimización de la mujer. Sí. Exacto, sino de tomarlo por otro lado. Y ahí teníamos siempre discusiones también con la Maja, de perspectivas de género y no sé qué, que era súper rico eso, pues no, de las conversaciones. Oye, Claudia, y como para cerrar ficticiamente, pero como para cerrar, yo digo como ficticiamente porque hay tantas cosas que podríamos seguir conversando, pero me gustaría preguntarte como esta pregunta ya así como más de juego, que es pensar así como haciendo un ejercicio de ficción, si tú pudieras como transmitirle algún consejo, una idea, un consejo, una idea así a las generaciones que recién se están iniciando o quieren iniciarse en trabajar desde las artes, hoy, en este escenario actual y en los años que vienen, ¿qué les podríais compartir como en base a tus propias vivencias? O sea, yo siento que no es una, como, lamentablemente, cuesta vivir del arte, ¿no? No es fácil vivir del arte. Yo creo que las condiciones efectivamente todavía tienen que pasar mucho tiempo para que se valore realmente y se vuelva a poner en el lugar que corresponde. Porque todo el mundo dice, no, que no, esto, bueno, tú sabes mejor que nadie lo que yo estoy hablando, pero yo creo que el trabajo artístico de nosotros tiene que siempre poner en valor lo que nosotras hacemos. Y yo creo que hay que articularse, hay que integrarlo a otros espacios. O sea, siento que en el espacio educativo es importante. Yo me imagino que, imagínate, en los años 70, 80 había esta escuela tan importante. Hoy día debieran haber, no sé, 20 escuelas que la gente se forma, un lugar de formación y espacios para nosotros. Hay leyes todavía en el Parlamento, ¿no?, que están por aprobarse, que se hagan práctica de que los actores entren al mundo de la educación. ¿Te fijas? Mi invitación es a no darse por vencido, a seguir luchando, pero y también a integrar otras áreas. Yo creo que el arte nuestro es para ser integrado en de la ciencia, en todo lo inimaginable, porque es una plataforma de mucho conocimiento, crecimiento, etcétera. Entonces, y yo creo que dar una lucha gremial hay que dar una lucha, hay que seguir ahí resistiendo y que nos valoren lo que nosotros hacemos, es muy importante. Es muy, 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 muy importante.